meramente mil disculpas, la verdad es que no pensé que fuera tan, como se dice, que me ocupe mucho tiempo este tema de la dirigencia ahí en la asociación de docentes. Pero con estas elecciones de los habilitados, inhabilitados, todo el mundo se está pues no quejando, ¿no? De lo bien o mal que se está procediendo en la corte. Bueno, aunque eso es una cosa muy aparte, pero como docente pues no puedo escaparle a todas esas cosas. Bien, joven, vamos a seguir con el avance. Esta derivada de orden superior aplicando la regla de la cadena, ya hemos visto cómo es la regla de la cadena. ¿Ya? Entonces, la regla de la cadena, ¿qué es lo que especifica? ¿Qué es lo diferente a la otra? Es que tenemos ya tres tipos de variables, ¿no? Una que es la dependiente, la intermedia y la independiente, ¿no? Pero aquí vamos a ver, Pedro, ya podríamos nosotros ver y también calcular la cantidad de funciones que se podía encontrar dado cuenta del número de sus variables, ¿no? De la variable, en función de qué estaban las ecuaciones, para ver cuántas derivadas se tenía que encontrar, de qué variable. ¿De la Z, ingeniero? Pues esa es la dependiente. ¿De V? ¿Pero qué es V? La variable independiente, ingeniero. ¿Por qué sabe qué es la variable independiente V? Fíjense usted, pues Z depende de X y de Y. X depende de U y de B, y Y también depende de U y de B. ¿Y V depende de alguien? No. Entonces ahí ya se están dando cuenta de que esas son las independientes. Ahora fíjense, vamos a leer un poquito aquí. Para obtener esta derivada parcial de orden superior de una función compuesta, se procede aplicando la regla del producto de las derivadas y la identidad. Fíjense que esta identidad que habla aquí, la segunda derivada, ya, primero con respecto a Y y luego con respecto a X, es el mismo valor que pueda tener la segunda derivada, pero esta vez al revés, primero con X y luego con respecto de Y, ¿no? Entonces, hemos dicho que siempre vamos a leer en ese sentido, ¿no? Y un ejemplo sencillo que podamos poner aquí, Z igual X cubo Y cubo más 3X cuadrado Y cuadrado. Ahora, cuando nosotros llevamos la primera derivada de Z con respecto de X, yo voy a tener 3X cuadrado
y cubo más 6x y cuadrado. Ahora fíjense de que si yo derivo ahora z con respecto de y, voy a tener 3x cubo por y cuadrado más 6x cuadrado y, ¿no? Bien, ahora me dicen segunda derivada de z, viendo acá, y después vamos a hacer esta. Me dice primero con y luego con respecto de x, entonces yo voy a partir de acá para ver. Y esa derivada la segunda derivada de z, que primeramente fue con y, ahora vamos a ver con respecto de x. Bien, yo tengo acá, voy a derivar ahora esta, me va a quedar 9x cuadrado y cuadrado más 12x y. Fíjense, ahora voy a agarrar y hacer la derivada de segunda de z. Primeramente era con respecto de x y ahora con respecto de y. Entonces voy a partir de esta de acá. Voy a tener igual 9x cuadrado y cuadrado más 12x y. Ahora fíjense ustedes, ¿se parecen o no se parecen? ¿Son iguales o no? La segunda derivada de x de z con respecto a x y después y la viceversa, su inversa, da o no da el mismo resultado. Sí. Sí, es el mismo. Sí. Bien, entonces ya lo hemos comprobado. Entonces nosotros ponemos que esta identidad es verdad. Y nosotros vamos a ver entonces cuándo usar y ocupar esta identidad, que va a ser una herramienta ya como un artificio que nos va a ayudar a encontrar las ecuaciones que nos pidan cuando no estemos resolviendo los ejercicios. Bien, ahora fíjense que nos pide determinar las derivadas parciales, dice, de derivada segunda de z con respecto a u dos veces, con respecto a b dos veces, y fíjense aquí que solo me pone con respecto a b y a u. ¿Por qué no me pide la otra?
¿Por qué no me pide la segunda derivada de z? Pero esta vez al revés. Primero con u y luego con b. Porque es lo mismo. Es la misma, ¿no? Entonces no vale la pena para mí volver a hacer los mismos cálculos sabiendo que voy a llegar al mismo resultado. Bien, entonces partimos nosotros. Fíjense, z va a depender, las derivadas que se van a encontrar aquí son dos. ¿Por qué? Porque solamente tenemos una y dos variables independientes. Eso no se olvide. Por lo tanto, las derivadas van a ser la derivada de z con respecto a u, la derivada de z con respecto de b. Y fíjense ustedes que eso ya lo vimos en la regla de la cadena, que era igual a la derivada de z con respecto de la variable intermedia. Y de la variable intermedia, en este caso x, depende de u. Fíjense, todo en función de u. Entonces, y la otra todo en función de b. Fíjense que aquí nos damos cuenta nosotros donde derivamos la variable intermedia con respecto a la incógnita, no a la derivada que nosotros estamos queriendo. Bien, esas son las primeras derivadas. Y fíjense, para llegar a esta derivada de acá, ¿de dónde tengo que partir? De esta derivada acá, ¿no? Para llegar a esta derivada de aquí, de esta derivada. Pero vamos a aplicar solamente una de las dos porque el procedimiento va a ser el mismo para encontrar este de aquí. Pero vamos a calcular este de acá. Bien. Entonces decíamos nosotros de que yo parto de esta ecuación 1 para encontrar la segunda derivada que me están pidiendo a mí, que es esta de acá. Ahí tengo una de las cosas que me está pidiendo el ejercicio. ¿Y qué es lo que yo hago? Es aplicar la regla del producto de derivadas. ¿Y cómo lo hacíamos nosotros en anteriores títulos? Jóvenes, para sacar este de aquí, todos estos términos. Fíjense, como yo estoy partiendo de aquí, para volver a derivar con respecto de u, yo voy a tener de que multiplicar los dos miembros por, nuevamente,
Bien, ahí lo tienen. Eso es lo que hacíamos cuando aplicábamos nosotros la segunda derivada, ¿no? Si yo hago esto, si vuelvo a derivar z, entonces se me va a hacer segunda derivada de z y sería este término de aquí. Si he derivado z 2 veces, pero las 2 veces yo he derivado con respecto de u, entonces lo puedo escribir así de esta manera. Entonces de ahí es que sale esto de acá. Ahora viniéndonos a este lado de aquí, a este otro miembro, decíamos nosotros de que la derivada del primero, ¿ya? Por la segunda sin derivar, luego la derivada del segundo por la primera sin derivar. ¿Se acuerdan? Lo mismo hemos aplicado aquí. Fíjense, cuando yo derivo el primero va a ser derivada segunda de z, ¿ya? Pero esta vez primero respecto de x, luego respecto de u. Fíjense, este pedacito lo tenemos ahí por la segunda sin derivar, y la segunda sin derivar vendría a ser este de aquí. X con respecto de u. Más, dice, ¿no? La segunda derivada, dice. Entonces aquí va a decir derivada segunda de x, entonces este estamos multiplicando aquí con este. Derivada segunda de x, ya, pero primero con respecto de u y luego ahora con respecto de u de nuevo. Fíjense, la primera sin derivar la está poniendo aquí y la otra sería derivada segunda de x con respecto a u 2 veces. Fíjense, porque aquí hay una y aquí hay 2u. Y de la misma manera vamos a proceder con este otro término de aquí. La derivada del primero, de segunda derivada de z con respecto de y respecto de u. Lo tenemos acá por la segunda sin derivar, que vendría a ser este de aquí. Más la primera sin derivar, que está aquí, z con respecto a y, por la segunda derivada, sería segunda derivada de y, que está aquí, con respecto a u 2 veces, que lo tenemos aquí. ¿Está claro, jóvenes? Sí, genial. Bien, entonces ya sabemos dónde salió esto de ahí. Ahora fíjense ustedes que ya yo le pongo esa en mi ecuación 3. Ahora voy a ver yo qué cosas son aceptables y cuáles no. Utilizando la lógica, a primera vista ustedes tienen acá toda esa ecuación que nos ha salido, ya tenemos la derivada segunda de z con respecto a u 2 veces. Pero todos sus términos están bien. ¿Les llama la atención algo o no les llama la atención nada? Nadie responde, creo que no. Pues miren la ecuación ahí. A ver, vamos a hacer un control, un checklist aquí. La derivada segunda de z, fíjense, cuando yo hago esto, esta partecita aquí vamos a analizar.
y digo z, ¿de quién depende z? Depende de X y Y. Pero fíjense, Z aquí estamos derivando también con respecto de U. Y eso no puedo hacer. No lo puedo hacer porque X es la que está en función de U y de B. Y Y también está en función de U y de B. Por lo tanto, fíjense, esta derivada, Z, la derivada de Z con respecto de X y de Y, sí se pueden hacer. Pero hacer Z con respecto de U, no, porque Z no depende directamente de U. Las que dependen directamente de U son X y Y. Por lo tanto, este término aquí se puede considerar de que está bien o está mal. Está mal. Obvio que está mal, porque... Pero ahora aquí viene, fíjense, la aplicación de lo que estábamos nosotros anteriormente viendo, la identidad de que la segunda derivada con respecto de X y de Y viceversa, Y y X eran iguales. Por lo tanto, dice aquí, no, determinando, dice, no, tenemos esta de aquí y este de aquí, fíjense, estos dos inconvenientes tenemos. Y están esos dos inconvenientes, están aquí. Que son los únicos que no están coherentemente escritos bien. Porque la derivada de X con respecto de U, ¿se puede hacer? Sí, porque X depende de U. La derivada con respecto de Z con respecto de X, ¿se puede hacer? Sí, existe esa derivada porque Z depende de X y de Y. Fíjense aquí, la segunda derivada de X con respecto de U dos veces, ¿se puede hacer? Sí, puedo hacer la tercera, la cuarta, la quinta, la que yo quiera, porque X sí depende de U. Pero esta cuestión también, ahora nos venimos aquí con la derivada segunda de Z, primero con respecto de Y, la primera vez está bien, pero la segunda ya no se puede porque Z en la segunda vez que se está derivando lo está haciendo con respecto a U y no lo puede hacer porque no depende directamente de U. Pero después este otro elemento aquí, derivada Y con respecto de U, sí, Y depende de U. Más la derivada segunda de Y con respecto a U dos veces, sí existe. La derivada de Z con respecto a Y, sí, porque Z depende de X y de Y. Lo demás son datos que se pueden encontrar, que se tienen, pero estas dos, esos dos términos ahí hay que reacomodarlo y hay que reinventar esa fórmula, esa ecuación, aplicando. Fíjense que si yo tengo aquí la derivada segunda de Z, aquí está con respecto a X con respecto de U. Con respecto de X, la primera vez con respecto de U. Esa va a ser la misma, o va a tener el mismo valor, teóricamente, a que yo diga con respecto de U y con respecto de X. Teóricamente tiene que ser el mismo si es que existiese. ¿Ya?
Por lo tanto, como esta es una incógnita, yo debo encontrar esa derivada y esta de acá también. Ya. Fíjense. ¿Por cuál lado yo puedo encontrar cualquiera de los dos datos estos? Fíjense que aquí en el ejercicio viene con respecto de U y después con respecto de X. Obviamente que ha empezado de aquí, fíjense, de la ecuación 1. Porque la segunda vez que empieza a derivar va a ser pérdida con respecto de X. ¿Ya? Y Z con respecto de X sí la puedo hacer porque hemos dicho que Z depende con... Y lo demás, lo que quede, vamos a volver a analizar, pues, ¿no? Bueno, entonces fíjense de que yo parto de aquí. Entonces hemos puesto que la derivada, pero esta va a ser con respecto de X, de la derivada de Z con respecto de U. Igual va a ser la derivada de X de todo este término de aquí, derivada de Z con respecto de X por la derivada de X con respecto de U más la derivada de X multiplicando a la derivada de Z con respecto de Y por derivada de Y con respecto de U. Ahí la tenemos. Fíjense que yo partí de aquí, de la ecuación 1, de U, ahora estoy haciendo con respecto de X, y me va a dar a mí la segunda, aquí estoy ya. Derivada segunda de Z, fíjense, derivada de Z, no, me da derivada segunda de Z, y aquí abajo, con respecto de U, y luego con respecto de X. Entonces ya lo tengo acá. Entonces aquí me va a dar en este por este primero y luego este por este, ¿no ve? Cuando derivo el primero, me da segunda derivada de Z con respecto a X dos veces. Lo tengo acá. Por el segundo sin derivar, que es X con respecto a U. Más, dice, ¿no? El segundo derivado va a ser segunda derivada de X con respecto de U y luego con respecto de X, que lo tengo aquí, por el primero sin derivar. Lo mismo hago aquí. Derivada segunda de Z, dice, ¿no? Primero con respecto de Y y luego con respecto de X, que está aquí por la segunda sin derivar, derivada de Y con respecto de U. Más, dice, ¿no? La segunda derivada va a ser segunda derivada de Y con respecto de U y luego con respecto de X, que está aquí por la primera sin derivar. Ahí lo tenemos. Todo. Pero fíjense, ahora vamos a hacer un checklist de nuevo a ver cuáles existen y cuáles no existen. Vamos acá, derivada segunda de Z con respecto de X dos veces, ¿existe o no existe? Jóvenes, ¿la derivada segunda de Z con respecto de X dos veces existe o no existe? Sí. Sí, sí existe. Existe, pues, jóvenes, porque Z depende de X y de Y. O sea, ahí no estamos haciendo ningún error. ¿La derivada de X con respecto de U existe?
Sí, ingeniero. Sí, sí existe. Existe también, ¿no? Ya, bien, eso está bien. Ahora fíjense, la derivada segunda de x con respecto de u y luego con respecto de x, ¿existe o no existe esa derivada? Existe. Jóvenes, participen, por favor. ¿Existe o no? Yo creo que no. Yo creo que no. No es que yo creo, hay que tener la certeza. No existe, pero ¿por qué? Porque x no se puede derivar ella misma, porque x no depende de x. X depende de u. Por lo tanto, esto es 0. Y 0 por Bien. esta otra derivada que sí existe, z con respecto a x existe. Ahora vamos a ver esta otra de aquí, derivada segunda de z con respecto de y y luego con respecto de x existe. Sí, Sí, ese existe porque Sí. depende de x y de y. La siguiente derivada de y con respecto de u existe. sí. También existe porque Sí, depende de ingeniero. u y de b. Ahora aquí, fíjense, derivada segunda de y, estamos aquí. Primero con respecto de u existe, sí. Después con respecto de x existe. No, no existe. No, No. porque y no No, depende no. de x. Tiene el mismo nivel, ambas son variables intermedias, no independientes. Por lo tanto, esto también es 0. ¿Y qué me va a quedar entonces? Me va a quedar este término de aquí y me va a quedar todo este término de acá. Ya, por lo tanto, fíjense, tengo aquí derivada segunda de z con respecto a y de x más la derivada de y con respecto a u. Finalmente, fíjense, esto es lo que yo voy a reemplazar aquí. Todo esto lo voy a reemplazar ahí que decíamos de que este era igual a este, ¿no es? Que sino que era su inversa, pero tenía el mismo valor. Fíjense, x y después u. Ahora aquí hemos hecho u con respecto y después con x, que es lo que hemos hallado. Entonces, todo esto de aquí, yo voy a reemplazar aquí. Y el mismo procedimiento voy a hacer cuando yo tenga que reemplazar en esta otra parte de acá. Del mismo procedimiento se hace. Y fíjense de que aquí están el 4 reemplazo aquí y este 5 reemplazo aquí. Y una vez reemplazo en 3, fíjense, estas dos ecuaciones que donde hemos aplicado la identidad y que me dice que la segunda derivada con respecto ya sea x y y o x siempre van a ser iguales. Fíjense, una vez que reemplazo yo todo eso en la ecuación 3, y aquí lo estamos viendo claramente, el reemplazo que se ha hecho, está aquí con paréntesis, en la ecuación 3, y después álgebra todo esto. Que lo que hace es, fíjense aquí, está multiplicando derivada de u de x con respecto de u. Si lo meto, fíjense aquí va a ser derivada de z. Este por este va a ser derivada de x con respecto a u al cuadrado. Más esto de acá, fíjense, derivada. Voy a mandar el otro enlace hoy para no quedar a media. Ya 1 minuto queda. Ya, listo, ingeniero. Bien. Bien, estábamos acá en las sustituciones. Ya habíamos visto de que lo demás era solamente puro álgebra, ¿no? Aquí estaba, por un lado, el 4 y el otro es el 5, ¿no? La fórmula que reemplazábamos en la ecuación 3 para poder encontrar
la segunda derivada de z con respecto de u dos veces. Ahora fíjense de que multiplicamos este con todo el paréntesis y desarrollándolo ya. Fíjense aquí donde dice 2. Yo no les hago yo todo esto, fíjense, aquí tengo derivada segunda de z con respecto de x, de y y de x. Aquí tengo derivada de x con respecto de u, derivada de y con respecto de u. Todas estas derivadas existen. Hacemos un último checklist. Derivada segunda de x con u dos veces existe, z con x existe. Y fíjense ustedes aquí, este término, este de acá y este de aquí. ¿Son los mismos o no son los mismos? Tengo YU, XU, pero fíjense, en la segunda derivada aquí tengo con X y con Y aquí Y y después X. Pero ya hemos dicho de que esta, y lo tienen ahí, estas identidades son las mismas, sí, los valores son los mismos, por lo tanto yo lo puedo sumar. Es de ahí donde tengo dos veces esa cantidad, ¿no? La derivada segunda de z y y con respecto de x. Y la puedo escribir así, y con respecto de x, o puedo mantener x con respecto de y. Y total sigue siendo lo mismo. Y lo otro que no varía. Y fíjense, por similar procedimiento, la otra derivada que teníamos se va a encontrar, ¿no? La derivada segunda de z con respecto a b dos veces, que lo tienen ahí. Bien, entonces, otro en 5. Bien, entonces la otra derivada que nos pedía el ejercicio era la derivada segunda de z con respecto de b y luego con respecto de u. Lo tenemos acá, partimos de la ecuación número 2, que es derivada de z con respecto de b. Ahora yo tengo que hacer con respecto de u, ¿no? Ya saben, voy a tener que multiplicar aquí derivada ya con respecto de u de la derivada de z con respecto de b igual a la derivada con respecto de u de todo ese término derivada de z con respecto de x por la derivada de x con respecto de b. Más la derivada con respecto de u, pero esta vez la derivada de z con respecto de y por la derivada de y con respecto de b.
mismo que hemos hecho siempre, ¿no? Fíjense, derivada, aquí esta derivada va a ser 2 veces derivada de z con respecto de b y con respecto de u, que vendría a ser esta partecita de acá. Luego la primera derivada por la segunda sin derivar. Bueno, aquí la derivada segunda de z va a ser con respecto de x, luego con respecto de u. Aquí la tenemos. Por la segunda sin derivar x con respecto de b. Más, dice, la segunda derivada vendría a ser derivada segunda de x con respecto de b y luego con respecto de u. Que lo tenemos aquí. Y por la primera sin derivar z con respecto de x, que la tenemos ahí. Luego, nos vamos a ese término de ahí, de segunda derivada de z con respecto de y, y luego con respecto de u, que está ahí por la segunda sin derivar y con respecto de d. Y luego aquí segunda derivada de y con respecto de b y con respecto de u, que lo tenemos aquí, y la primera sin derivar, que es z con respecto de y. Tenemos esa derivada. Ahora fíjense que por qué nos lo resalta estos dos términos. ¿Por qué están resaltados esos dos términos, jóvenes? Jóvenes. Porque no existen. Una cosa es que no exista, otra cosa es que se pueda salvar la situación, ¿no? Como hemos hecho en la anterior vez. Nosotros debemos, así como está, no está bien, o sea, no se puede. Ya, pero si yo la segunda vez que derivo, si yo cambio aquí, fíjense, en esta de acá, que lo tenemos aquí, miren, la derivada segunda de z con respecto de u y luego con respecto de x, y aquí está derivada segunda de z, fíjense, aquí está su identidad, ¿no? Está escrito de otra manera. Si yo lo escribo así, cuando derive por segunda vez z, pero con respecto de u directamente, no puedo. Porque derivada de z con respecto de u, aplicando la regla de la cadena, sí puedo, y es la ecuación número 1 que hemos visto arriba. Pero cuando yo empiezo a derivar z con respecto de x primero y luego con respecto de u, eso sí que yo no puedo, porque z no depende de u. Pero ahora fíjense que si yo la reescribo así, derivada segunda de z con respecto de u, ya que en primera instancia yo le encontré aplicando la regla de cadena, porque es una ecuación de primer grado. Y luego z, por segunda vez estoy derivando, pero esta vez con respecto de x. Ah, ahí sí, porque yo sé que z se puede derivar con respecto de x, porque z depende directamente de x, de lo que haga x, y x depende directamente de lo que hagan u y b. Pero como nosotros ya hayamos encontrado estas dos derivadas de aquí anteriormente, después de haber hecho que son las ecuaciones 4 y 5, fíjense, ya sabemos de dónde vienen. Lo único que hago es reemplazar
En vez de poner eso de ahí como está, lo reemplazo por estos valores. Y como le dije anteriormente, ya lo demás es álgebra y encuentro yo el valor. Ya yo conozco, ahí están, esa sería la ecuación 4 y la ecuación 5. Reemplazo, porque todos estos otros valores, fíjense, son valores conocidos, que están dentro de lo normal. Bien, entonces, ahora vamos a pasar a un nuevo título. Eso sería el punto este de derivadas de orden superior para aplicando la regla de la cadena. Fíjense que aquí el requisito es saber seguir los pasos. Dice, regla del producto de la derivada. Fíjense que aquí en el texto y nos da la identidad que le dije que le íbamos a ocupar, saber determinar la cantidad de ecuaciones que se va a encontrar. En este caso nos dieron estas tres. Fíjense que en el texto cuando lo resuelve, no está. Lo hemos resuelto con ustedes, hemos tenido que hacer operaciones auxiliares para que ustedes sepan de dónde sale, porque lo que hemos hecho no está aquí, en estos apuntes, en este texto. Entonces, no hay por eso es importante venir a clase. Y además la explicación que se les ha dado, ¿no? Entonces hemos resuelto todo ese ejercicio ahí bajo ese método, bajo eso aplicando la regla de la cadena. Ahora vamos a ver derivadas parciales genéricas aplicando la regla de la cadena. Fíjense aquí, para determinar estas derivadas, hemos visto nosotros anteriormente derivadas parciales genéricas, ¿no? Pero de funciones sencillas, no compuestas. Ahora sí vamos a tener una función compuesta aplicando la regla de la cadena. Dice, primer paso, generar la función compuesta, ya las derivadas parciales de la demostración, generalmente la del primer miembro. Y el segundo, ordenar en forma de columnas cada ecuación que deriva parcial, multiplicarlo por los coeficientes insertados en la demostración de miembro a miembro. Tercer paso, sumar miembro a miembro a todas las ecuaciones de derivadas parciales del anterior paso en el primer miembro, dice, reproducir en el primer miembro de la demostración y del segundo miembro simplificar hasta obtener la demostración buscada. Y nos da el ejercicio. Prácticamente esto es como un control para el alumno para saber si sabe o no sabe derivar, y otras si... Espera un minuto, jóvenes. Ya, jóvenes, para que ustedes vean, cada rato lo llama a uno. Bien, entonces, fíjense que nos da el ejercicio. Dice, si z igual x elevado a la n de f, que depende de esta función y sobre x al cuadrado. Dice, demostrar, dice que x por la derivada de z con respecto de x más 2y por la derivada de z con respecto a y igual a nz. Fíjense ustedes. Primer paso, dice, haciendo un cambio de variable y aplicando la regla de la cadena. Fíjense de que
Z igual X a la N por F de U. Donde dice el cambio de variable, todo lo que está dentro del paréntesis lo he llamado U, para que me sea más fácil a mí en su momento hacer algunas operaciones. Ya, entonces, y yo despejo F de U, ya me va a quedar Z igual X elevado a la N. Luego, ¿qué es lo que hago? Hago yo la derivada de Z con respecto de X y la derivada de Z con respecto de Y. Y fíjense de que cuando yo derivo la derivada de Z con respecto de X, aquí X a la N va a ser esa N, pasamos acá por N menos 1, porque por definición esa es la derivada, ¿no ves? ¿Sí o no, jóvenes? Sí, esa es la manera como se deriva. Por F de U. Más, dice, ¿no? X a la N, dice, ¿no? Fíjense, la primera derivada por la segunda sin derivar es lo que está haciendo acá. Ahora la primera sin derivar por la segunda derivada, que vendría a ser el F de U. El F de U derivado, fíjense ustedes que nosotros vamos a tener un Z con respecto de U y U con respecto de X. Fíjense de que, ¿por qué lo pone así? Porque Z depende de U. En este caso, fíjense que la variable intermedia ya es U. Por eso no tenemos que ser memoriones y mirar un poquito. Porque aquí nosotros hemos hecho un cambio de variable y estamos diciendo que U depende de Y y depende de X. ¿Sí o no? Aquí lo estamos viendo. Entonces, cuando yo agarro y derivo, hallo la derivada de Z con respecto de X, ya, cuando es con respecto de X, fíjense que nada, no estoy yo agarrando y derivando la función U, pero ya cuando me toca derivar U voy a derivar con respecto de quién, Z con respecto de U y U con respecto de X en este caso. Lo tenemos ahí. Y la derivada de Z con respecto de Y, fíjense que una variable, una constante por una función, igual a la constante por la función derivada, que fíjense Z con respecto de Y, U con respecto de Y, digamos, ¿no? Como aquí, eso vendría a ser aplicando la regla de la cadena, fíjense. Ahora, en forma ordenada, ya venimos a ver, para poder reemplazar esta derivada que tenemos ahí, yo voy a encontrar la derivada de U con respecto de X y voy a derivar acá. Y luego U con respecto de Y, vuelvo a derivar ahí U y tengo esos valores. Bien, entonces ya encontré yo mis datos, mis variables, ya tengo todo para reemplazar. Luego me voy al segundo paso, dice, reemplazando en las derivadas parciales. Ya la hemos encontrado. Y fíjense de que a estas derivadas que yo encontré, Z con respecto de X y Z con respecto de Y, yo le estoy multiplicando por los coeficientes que me dice que le multiplique, ¿no? X a la primera y a la segunda por 2Y. Aquí lo tienen y en forma paralela he ido reemplazando estos valores donde está derivada de U con respecto de X, aquí está su valor derivada de U con respecto de Y, derivada de Z con respecto de U la mantenemos porque todavía no hemos hallado ese valor que finalmente después si se puede eliminar o si no se va a despejar. Bien, entonces fíjense ustedes, hacen la
la multiplicación con esos coeficientes y va a estar aquí, me da este resultado y después simplifica. Fíjense que si yo este x a la n lo paso como numerador, sería x n menos 1, ¿no? Sí. Si este x yo lo quiero poner arriba, va a ser x elevado a la n menos 1, ¿no ve? Y con este x n menos 1, de aquí, me va a quedar ahí aquí me va a quedar n de x aquí. Este sería el resultado de n menos 2 más x a la n. Estamos reemplazando. Luego me queda z con respecto de u. Y lo mismo aquí, 2y. Aquí tenemos x a la n, 2y. Este lo pasamos al otro lado con x. Y fíjense de que x menos 2 sería ahí. Entonces, me está quedando a mí 2x menos 2. Ahora fíjense de que aquí está positivo y aquí está negativo. Puedo simplificar esos dos, que es lo que ha hecho acá. Y finalmente, fíjense de que una vez hecho esas operaciones, me queda a mí x por la derivada de z con respecto de x más 2y por la derivada de z con respecto de y igual a nz, porque aquí fíjense está el nz que es el único que me va a quedar, porque yo sumé estos dos miembros, ya de ahí viene el x más 2y y todo esto se simplifica y tengo lo que me estaba pidiendo aquí el ejercicio de mostrar, dice, ¿no? De que x por derivada de z con respecto de x más 2y por la derivada de z con respecto de y igual a nz. Y ya lo demostramos. Después tienen ahí otro ejemplo aclaratorio que es el mismo paso. Tienen bastante ahí. Y es lo de menos lo otro. Que toca ahora. Bueno, la siguiente clase nos toca derivadas direccionales. Y entraríamos a valores extremos, máximos y mínimos. Y esto vamos a terminar. Bueno, después de todo se nos va a ir el tiempo. A ver. Hasta donde lleguemos, hasta el 16, hasta ahí va a ser el examen
Ya, voy a empezar a tomar, tenemos nosotros hasta el 12 o 18 de agosto, me parece. A ver, lunes. No, 13 de agosto. Para presentar notas finales. Y por semana, por clase, voy a ir tomando en forma personal lo que van a tener 5 minutos para hacer el ejercicio, se van a enfocar sus caras. Ingeniero, no le oímos. No se escuchó bien, ingeniero. ¿Puede repetir de nuevo lo que dijo? Cámara. Y nos vemos, porque me he pasado 5 minutos, supongo deben tener otra clase. ¿Ya? Ingeniero, tengo una pregunta Nos vemos sobre... nomás para el día miércoles. Es que no le escuchamos, ingeniero. Perdón, tengo una pregunta acerca del práctico. El PDF que ahorita compartió tiene un práctico hasta el práctico 10 hasta el 25. ¿Sería hacer todos esos prácticos en grupo? Sí, todos los prácticos se deben hacer en grupo y todos tienen que tener la misma información, ya se sacarán fotocopia entre ustedes, se mandarán con fotos, no sé. Pero a mí me presenta un solo práctico, ya con todos los ejercicios y con todo, supongo que debe tener su encargado, que son con ellos los que me voy a reunir y me van a pasar una lista de los que trabajaron y los que no trabajaron. Ya, entonces, eso es más que todo porque, bueno, mi única garantía de mí de haberlo hecho trabajar y que han trabajado y que han practicado la materia, porque si no, no hay cómo, ¿no? Poderlos evaluar, ¿no? Va a ser uno de los trabajos que tienen que hacer y además, por práctica, cada persona fue exagerando 3, 4 ejercicios a lo mucho, a veces da un ejercicio, entonces no es una tarea, una carga pesada, porque no me gusta, yo sé que tiene bastante otra materia también, que no sé qué tipo de trabajo le dan, pero lo que es mío, trato de que trabajemos en equipo, ¿no? Muchas gracias, ingeniero. Muy bueno, nos vemos el día miércoles, jóvenes, tengan un buen día.